¿Qué significa realmente integrar una ciudad? ¿Qué implica hablar de integración sociourbana en Buenos Aires? Vivir en la ciudad es un derecho, pero también lo es habitarla con dignidad. Desde una perspectiva de derechos humanos, la integración sociourbana no es una utopía ni un privilegio. Es un proceso paso a paso hacia el acceso pleno de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tal como lo garantizan la Constitución Nacional y la de la ciudad. Pero, ¿qué es exactamente la integración sociourbana? ¿Y por qué es tan urgente hablar de esto hoy? Episodio número 3. Integración sociourbana. Procesos de urbanización e integración social. Según el Registro Nacional, en la actualidad cerca del 10% de la población porteña reside en 49 barrios populares. Son aproximadamente 275.000 personas que padecen graves desigualdades en materia de vivienda, acceso a los servicios básicos, a la salud, la educación y el empleo. En este capítulo vamos a recorrer la ciudad y a escuchar distintas voces que profundizan y nos hacen comprender la complejidad de los procesos de urbanización e integración social. Comenzamos el recorrido en la Villa 2124 para escuchar al padre Lorenzo Toto de Bedia, cura de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, de las villas 21, 24 y Zabaleta. Nosotros, los curas de las villas, hace muchos años venimos hablando de la importancia de la integración urbana. La villa tiene mucho para decirle al todo de la ciudad y el todo de la ciudad tiene mucho para decirle a la villa. Y lluvia como esta pone de manifiesto que falta mucho mejorar en eso, las cloacas, las inundaciones, los problemas de desagüe aparecen por todos lados, ¿no? Y en ese sentido estamos muy complicados. La integración sociourbana no es solamente la integración de los servicios, que por supuesto lo es, las cloacas y la integración de las villas en cuanto a la infraestructura al resto de la ciudad. Eso es fundamental. Pero si eso no va acompañado de una integración entre gente de distintas procedencias y sectores sociales, lo otro se corre el riesgo de que sea un maquillaje, no solo porque se hace superficialmente en algunos casos, sino por más que se haga bien, si la integración en la infraestructura no va acompañada de la integración humana y que no haya guetos y que buscar todo lo que haga que gente no tenga, no se sienta esa lejanía existencial que muchas veces hay con las villas. Hay un espíritu de progreso en el ADN villero que hace que muchos pibes sobresalen y con políticas de acercamiento a los barrios populares que hubo en las últimas décadas han llegado a tener títulos universitarios y otro tipo de progresos y promociones sociales que eso aporta mucho a la ciudad, sin contar la construcción, las empleadas domésticas, incluso un modo de construir, un modo de concebir el espacio público, la convivencia y muchas cosas más hacen que hay un potencial para mejorar la ciudad, que de hecho pasa en los habitantes de la villa. La unidad especializada en procesos de urbanización e integración social es la encargada de centralizar y coordinar la intervención del MPD en los barrios en los que los reclamos individuales y colectivos están judicializados. Fortalece la participación de sus habitantes en los procesos de integración, la defensa de sus derechos y el acceso a la justicia. En Barrios al Día conversamos con Ramiro dos Santos Freire, defensor a cargo de la unidad especializada. En la ciudad de Buenos Aires hay múltiples realidades. Tenemos barrios populares que ya tienen procesos
de muchas décadas, procesos muy consolidados, como puede ser el barrio Padre Carlos Mujica o el barrio Rodrigo Bueno, barrios que tienen sus propias leyes de urbanización. Y a su vez hay otros barrios que están en procesos mucho más incipientes, mucho más en un estado inicial, que requieren, el denominador común es en que en todos se requiere una intervención mucho más activa del Estado, garantizando la vivienda y el hábitat, como dice el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad. El Ministerio Público tiene como una misión ya en la Constitución, que es garantizar acceso a la justicia. Eso después hay que traducirlo, eso que suena abstracto, hay que traducirlo en cuestiones concretas, en cuestiones reales, que lleguen a la justicia a través de demandas judiciales, a través de acciones de amparo, en algunos casos amparos individuales, en algunos casos amparos colectivos, pero que en una amplia temática que va desde vivienda, acceso a la salud, acceso a servicios públicos, desde refacciones de viviendas, programas de urbanización, acceso a la educación en los barrios populares, o sea, una cantidad de temas muy, muy variada, pero que el denominador común sería este, que sean escuchados, que los reclamos y las demandas lleguen a los órganos administrativos y judiciales y bueno, y que se vaya avanzando en este camino de la urbanización y la integración de los barrios, ¿no? Urbanización, integración. Digamos que en una palabra, que los distintos barrios populares se integren a la ciudad, ya forman parte de la ciudad, pero se tienen que integrar, digamos, para que tengan exactamente los mismos derechos. Una persona que vive en un barrio pueda tener, en un barrio popular, tenga los mismos derechos que una persona que vive en Palermo, Belgrano o cualquier otro barrio. Es decir, el mismo acceso a servicios públicos, la misma calidad del transporte, la misma calidad ambiental, es decir, equiparar, lograr la igualdad de derechos. Después eso tiene toda una serie de complejidades y la historia de la urbanización de los barrios de la ciudad ya tiene muchos años. En la coyuntura actual, digamos, en el momento actual que estamos viviendo, sabemos que hay políticas de ajuste fiscal donde el Estado se está retirando lamentablemente de sus acciones y de sus obligaciones en materia de derechos sociales, en materia de salud, en materia de educación, y también se está retirando en materia de urbanización de barrios populares. Y también otro punto más que me parece importante, que en los últimos años venimos tratando de desarrollar, es la vinculación entre la urbanización y la cuestión ambiental, ¿no? La cuestión ambiental que está muy, muy en boga en las últimas décadas y que es necesario también ver. Lo ambiental no es solamente cuestiones como puede pasar en la Argentina cuando se habla de la minería o se habla de los recursos naturales, sino también lo ambiental en las ciudades, ¿no? Lo ambiental, la degradación ambiental en las ciudades. En muchos barrios populares hay situaciones de degradación ambiental, de basurales a cielo abierto, de aguas contaminadas, de napas contaminadas. Comprender que es algo que no solamente beneficia a los habitantes de los propios barrios, sino que debe entenderse que es un beneficio general para todos los habitantes de la ciudad. Incluso para alguien que no vive en un barrio popular, le conviene y se va a favorecer en su calidad de vida y demás si los barrios de la ciudad están urbanizados. Eso va a ser un beneficio general, no solo para el barrio, sino para toda la ciudad. Desde el año 1996, con la sanción de la Constitución de la ciudad, se estableció el derecho a la vivienda y se promovió la integración sociourbana para contribuir a la solución habitacional. En los años posteriores se crearon diversos organismos, como el Instituto de la Vivienda, la Unidad de Gestión de Intervención Social y la Corporación Buenos Aires Sur, que fueron encargados de gestionar las problemáticas de villas y barrios populares. Durante la gestión de Mauricio Macri en el año 2009, se anunció el proceso de reurbanización en el barrio INTA. Conversamos con Valeria González, vecina y referente comunitaria, para saber en qué estado se encuentra este barrio 16 años después. Acá nosotros nos presentaron como la primer villa modelo que se presentaba como urbanizada. Nos pusieron el CESAC 29, que antes era la Salita San José. Y hicieron la apertura de calle. Con el tiempo esas calles tuvieron un nombre, pero no pasó más que eso. O sea,
no hubo otros avances luego de esa pseudo urbanización que habían presentado a comparación de otras urbanizaciones que se están dando en este momento contemporáneo. Hay barrios populares que se están empezando que se organizan a través de asambleas vecinales y presentan proyectos de ley para urbanización de sus barrios. Es un trabajo largo, es un trabajo en el cual uno tiene que estar todo el tiempo y además la importancia de estar acompañado con los recursos, ¿no? Porque eso es una enseñanza que nos va dejando también, ¿no? Esto de empezar a entender cuáles son los vínculos. Hoy en día en la comuna se están haciendo un montón de edificaciones de mano de privados en terrenos donde era el Parque de la Ciudad, por ejemplo, ¿no? De qué manera accedemos, de qué manera nosotros, ¿no? Los que vivimos en los barrios populares, podemos acceder a algún crédito para nuestro hogar. En el último código urbanístico, por ejemplo, no hubo presupuesto para los barrios populares. Los módulos que han sido presentados en INTA dentro de esta urbanización que se dio tienen las mismas problemáticas que el resto del barrio que no está urbanizado. Ellos pagan agua, por ejemplo, y tienen la misma problemática que los otros vecinos, que es la baja presión de agua. Se les corta la luz al igual que nosotros. El MPD cuenta con equipos de trabajo de derecho al hábitat que desde una perspectiva interdisciplinaria y territorial intervienen para propiciar la integración y fomentar el ejercicio de los derechos fundamentales de quienes habitan en los barrios más segregados. En Barrio La Madrid conversamos con Ana Lanciani, coordinadora del programa número 1 de Derecho al Hábitat. Cuando hablamos de derecho al hábitat y la vivienda, en realidad cuando pensamos en la vivienda uno piensa en general en la estructura de la vivienda, en la cuestión arquitectónica de la vivienda. Cuando uno habla del hábitat, uno habla de un concepto un poco más colectivo, que está relacionado a la seguridad de esa vivienda, en el sentido de que la gente pueda tener previsibilidad, de que no va a ser echada de esa vivienda, no va a ser expulsada de esa vivienda. El Ministerio Público de la Defensa, esta secretaría en particular y los otros equipos que trabajan hábitat, trabajamos todo el tiempo con esta dualidad del reclamo individual de la vivienda y las condiciones de la vivienda propiamente dicha y su relación con el hábitat y la necesidad de plantear reclamos más colectivos, más que incluyan el barrio en general, porque hay muchas de estas cuestiones que no se refieren solo a la vivienda particular, sino que están asociadas al lugar en donde viven las personas y a las condiciones de ese barrio, de ese territorio. La apuesta es a buscar que no sea la justicia la que le diga a los territorios cuáles son sus derechos, sino que sean los propios territorios que puedan tomar la justicia para hacer ese reclamo. Ese es el rol que nosotros como equipo buscamos. También hace que muchas veces estos equipos funcionan un poco de fusible, porque la velocidad que lleva un expediente no tiene nada que ver con la velocidad de la vida de la gente. Acercar el territorio al expediente, que el expediente no se mueva en un lugar abstracto. Muchas veces lo que nos pasa con las sentencias judiciales, que son hermosas, las resoluciones son hermosas, pero son incluso a veces imposibles de cumplir. O sea, tienen a veces los jueces por desconocimiento, porque no necesariamente tienen ese saber técnico, ordenan cuestiones que no son posibles de llevar al territorio. En un informe de la ONU del 2018 de la Relatoría Especial sobre una Vivienda Adecuada, se reconoce a los asentamientos informales como espacios de vulneración y reivindicación de derechos. Son considerados como territorios habitados por personas sin vivienda, mujeres víctimas de la desigualdad económica, personas con discapacidad, migrantes y víctimas de la discriminación racial y étnica. Para entender algunas de las claves de los procesos de integración sociourbana, en Barrio Playón Chacarita conversamos con el sociólogo Fernando Berkovich, especialista en temas de urbanismo y consultor en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
A mí me parece que la clave para que un proyecto de integración social urbana tenga éxito, si se puede decir de esa manera, es que haya participación de las personas que históricamente viven en el barrio, ¿no? Que haya una participación real y una participación, digamos, para cumplir. Una ciudad integrada en términos sociales, pero en términos también de su infraestructura, de su economía y de sus derechos, es beneficioso para el conjunto de la ciudad y no solo para las personas que viven en estos barrios. Esta zona de la ciudad y la zona donde están la mayoría de los barrios populares en la ciudad de Buenos Aires fueron zonas que en general estaban en desuso y distintas personas con necesidad de tener una vivienda en la ciudad de Buenos Aires porque sus trabajos estaban en la ciudad de Buenos Aires o en zonas cercanas, se tuvieron que empezar a instalar de forma precaria en estas zonas que, repito, no tenían un uso anterior, ¿no? Hay un urbanista que hablaba de 3 lógicas de construcción del hábitat, ¿no? De la lógica de la necesidad, la lógica del Estado y la lógica privada, o la lógica del mercado. Y en general, cuando vemos esto, siempre son la lógica de la necesidad, ¿no? Ni el Estado ni el mercado llegaron a estos barrios. Entonces, la gente tuvo que resolver por sus propios medios y después, bueno, el Estado llega más tarde. Y en ese llegar tarde también nos cuesta, a los que no vivimos en estos barrios también, nos cuesta más caro financiar la infraestructura una vez que ya el barrio está instalado. Y también me parece que hay que tener cuidado con, muchas veces el Estado interviene en determinados sectores de la ciudad, que por lo general son aquellos que le resultan más rentables al sector inmobiliario, ¿no? Entonces ahí parecía que hay más una intención de integrar esa parte de la ciudad al resto de la ciudad o a ese sector más rentable, como para después de a poco ir expulsando a esa gente por mecanismos de mercado y que termine siendo de nuevo un problema, pero en otro sector de la ciudad. Porque hay una historia, quizás son segunda, tercera, cuarta generación de personas que ya viven acá y que es algo que el Estado les tiene que dar una respuesta, que no les está regalando nada, sino que es un derecho básico que se tiene que cumplir. En el año 2017 se creó el Registro Nacional de Barrios Populares, denominado RENAVAP, a través del decreto 358. Así fue como se oficializó por primera vez la existencia de barrios populares en todo el país. La Ley 27.453 de 2018, conocida como la Ley de Barrios Populares, estableció el régimen de regulación dominial para la integración sociourbana, con el objetivo de expropiar los inmuebles en los que se asientan los barrios registrados en el RENAVAP para hacer efectivo el derecho a la radicación. Sobre esta problemática conversamos en el barrio Los Piletones con Andrea Cataldo, coordinadora del programa número 3 de Derecho al Hábitat. Para entender mejor lo que implica el derecho a la radicación, sirve ponerlo en contrapunto con un principio que estuvo más vigente en la época de la época de la dictadura, que es el principio de la erradicación. ¿De qué hablamos cuando decimos eso? En un contexto de violencia política, en un contexto de terrorismo de Estado, la modalidad fue a las personas que ocupan tierras, que además son tierras valiosas, que las desea el mercado, hay que erradicarlas. Hay que trasladarlas, hay que cercarlas. Sabemos lo que pasó durante el Mundial de Fútbol, o sea, se construyeron muros, todo lo que implicara no ver, no integrar y por lo tanto trasladar y recuperar las tierras. Con la recuperación de la democracia se instaló, sobre todo empujado por las organizaciones villeras que resistieron a la violencia política de los años 70, el principio de erradicación, que justamente lo que implica es lo opuesto. Es decir, los habitantes de los barrios tienen derecho a habitar las tierras en las que construyeron sus casas, proyectaron sus vidas, tuvieron hijos e incluso hicieron tendidos para el acceso a los servicios públicos. Hoy, el principio de la erradicación es una de las dimensiones del principio de la integración sociourbana. Las personas no solo tienen derecho a habitar los barrios, no solo tienen derecho a habitar con servicios, que eso es más complejo porque implica inversión en infraestructuras, sino también tienen derecho a vivir en paz y a no tener miedo a que los desalojen, a que haya instrumentos jurídicos que les permitan habitar en sus casas de manera segura, sin tener todo el tiempo la amenaza del desalojo. Por eso las políticas de integración sociourbana implican las políticas de regularización dominial, que es gradualmente y con distintos instrumentos jurídicos ir llegando a las condiciones para que los vecinos y vecinas puedan ser
dueños en las mismas condiciones que en el resto de la ciudad formal del suelo y de sus casas. La ciudad adhirió a la Ley Nacional de Integración Sociurbana. Tiene un código urbanístico que asume la integración sociurbana como principio, pero no obstante mantiene intervenciones diferenciadas en el resto de la ciudad y eso genera una profunda desigualdad y discriminación de algunos barrios frente a otros. Hoy por lo menos se me ocurren 3 estatus de barrios populares en la ciudad de Buenos Aires. Barrios que, como mencioné, tienen una ley específica de integración sociurbana, Villa 20, Pabellón de Chacarita, Rodrigo Bueno, el barrio Padre Carlos Mujica. Barrios en donde a lo mejor se construyó un proyecto de ley, como por ejemplo este, que se dijo, ok, necesitamos una ley, vamos a hacerla. Hicieron asambleas, lo llevaron a la legislatura, el proyecto nunca fue tratado. Barrios que a lo mejor tienen una causa judicial y tienen una sentencia favorable, pero esa sentencia no se cumple, y barrios en los que nada. En el año 2014 se produjo una ocupación en terrenos linderos a la Villa 20, donde funcionaba un depósito de vehículos de la Policía Federal. Tiempo después, un censo determinó que 700 familias ya ocupaban el lugar. El tema conquistó protagonismo en la agenda mediática y en agosto de ese año se produjo un violento desalojo. En 2016, con las tareas de saneamiento del suelo, se dio inicio al proceso de urbanización de la Villa 20 y al inicio del barrio Papa Francisco. Conversamos con Susana Atahuichi, vecina y referente del barrio. Bueno, en esa época del 2014, la gente empezó a hacer una toma en este lugar para tener su casita, su vivienda, porque muchas de las casas que están en el barrio son alquileres y nada, vivimos en un hacinamiento donde la gente, bueno, tiene problemas de salud graves, como por ejemplo el broncoespasmo, los chicos sufren mucho del asma y esas cosas que dificultan mucho el tema de, bueno, en el contexto de uno que tiene que tener vivienda digna, ¿no? Decidimos hacer una toma con mi familia y nos levantaron en el 2014 a punta de bala. Lo recuerdo muy bien porque me habían tirado 2 tiros de balas de goma junto con mis hermanas y nos levantaron así con las topadoras, vinieron, nos levantaron a todas y bueno, fue muy fuerte. La pasamos, muy violento. Había gente que había comprado los lugares, había gente que estaba en construcción, tenían 2 pisos o algunos un piso o planta baja y todo pasó por la topadora, no les importó las cosas que tenía la gente dentro de las viviendas. Bueno, pasó todo eso, el gobierno de la ciudad en su momento nos había planteado de darnos una solución habitacional con un censo, se censaron todas las familias, pero bueno, cuando hubo este proceso en el barrio, recuerdo muy bien que había venido el Instituto de la Vivienda de la ciudad a traernos unos planos y nos había dicho de cómo iba a ser nuestro barrio. Y ahí es donde los vecinos de las organizaciones sociales, referentes territoriales, nos unificamos y discutimos ese plan que nos traía el Instituto de la Vivienda de la ciudad. El proceso se llamaba la urbanización. Nosotros le decimos reurbanización porque nosotros nos plantamos como organizaciones, con los vecinos, para que pueda haber una reurbanización del barrio, porque nosotros somos los que vimos esos planos y no eran adecuados para nuestras viviendas y para nuestro barrio tampoco. Entonces, bueno, nada, surgió todo eso y estamos acá, mucha gente fue reubicada, inquilina, también se peleó que no solamente el dueño de casa donde haya esa abertura de calle tenga el derecho a la vivienda, sino que también los inquilinos que viven en esa vivienda tengan el derecho a la vivienda. Entonces se peleó también para que esas familias no queden afuera, porque si vos abrís un espacio, la gente va a estar en situación de calle y eso no lo podemos permitir, porque somos vecinos del barrio, porque somos personas que habitamos este país y porque la Constitución también nos dice que podemos luchar por nuestras viviendas. La participación de los vecinos y vecinas es un pilar fundamental en los procesos judiciales y administrativos vinculados a la reurbanización y al derecho a la ciudad. Permite incorporar la voz del territorio, garantizar soluciones pertinentes, fortalecer la organización comunitaria y transformar reclamos individuales en fuerza colectiva. En el barrio Rodrigo Bueno conversamos con Julieta Parellada,
coordinadora del programa número 2 de Derecho al Hábitat. Cuando hablamos del proceso de reurbanización no hablamos solo de un proceso judicial, hablamos de en espacios administrativos, hablamos de espacios judiciales y hablamos de espacios comunitarios. Es importante estos tres espacios, no es que hay un único espacio en el cual la participación de los vecinos es importante. Es importante la participación en los espacios en el ámbito judicial, es importante la participación en el ámbito administrativo y es importante también espacios de participación barrial. Y esos espacios interactúan entre sí, se van sumando unos a los otros, ¿sí? Y esta participación es importante porque incide en el proceso de reurbanización que atraviesan los vecinos. Digo, estos procesos son procesos que transitan todas estas comunidades, que es reurbanizar nada más y nada menos que el barrio en el que habitan, y estos espacios son valiosos porque en muchos de estos lugares se van a tomar decisiones que van a afectar las vidas de esta comunidad, de estos habitantes. Y por eso es importante porque de ahí van a nutrirse muchas decisiones que se tomen de la participación de la comunidad en estos ámbitos. Por ejemplo, el modo en que se iba a pensar la tipología de las viviendas o, por ejemplo, la pisada de los bloques de las viviendas nuevas a construir en términos de su asolamiento. Fue muy importante el criterio técnico que ahí se fue interviniendo desde los vecinos, desde el equipo técnico de arquitectos o desde asesores externos que fueron acompañando un montón de discusiones que hicieron a las primeras discusiones de cómo iban a construirse las viviendas. También, por ejemplo, la participación de los vecinos fue muy importante en el momento de pensar los proyectos de ley, ¿sí? Que eso logró también la intervención o agregar o repensar ciertos artículos específicos que iban a ser incorporados en el proyecto de ley. Entonces, por ejemplo, las leyes incorporaron, en particular, por ejemplo, la ley de Rodrigo Bueno, que es el barrio en donde estamos acá parados, incorporó un artículo pensando en un eventual proceso de gentrificación, ¿sí? Y entonces fue así que la participación de los vecinos en los distintos ámbitos puede verse que tuvo incidencia en distintos aspectos. En la norma, por ejemplo, cuando se piensa el proyecto de ley, en los proyectos de construcción de viviendas, cuando se están ideando esto. Entender las políticas de vivienda e integración sociourbana de la ciudad de Buenos Aires requiere revisar la asignación de recursos para poder mejorar la infraestructura del barrio en el largo plazo, ya que muchas veces está destinada solo a gastos de emergencia, más que a inversiones duraderas. La mayoría de los barrios populares de la ciudad no cuenta con una ley específica o con algún plan integral en línea con lo dispuesto por el Código Urbanístico. Cada experiencia es propia y tiene su proceso. En febrero de 2025, la comunidad organizada de La Carbonilla presentó su proyecto de ley para la reurbanización del barrio. Conversamos con Joaquina Núñez, vecina e integrante de la Junta Vecinal. Estamos trabajando mucho en el proyecto de urbanización, de la reurbanización, porque el barrio se urbanizó con vecinos. Tenemos calles que ustedes ven que son anchas, no hay muchos pasillos, no hay escalera por afuera, pero sí necesitamos la reurbanización para poder garantizar a todos los vecinos la tierra. Ahora tenemos amparo con eso, pero después no sabemos qué va a pasar. Entonces no queremos un parche, no queremos la reurbanización. Y estamos pidiendo avales, firmas a toda la comuna, a las escuelas, a los clubes, a todos los que nos pueden ayudar, que realmente el barrio no es que queremos estar escondidos, queremos ser parte de Paternal. Queremos que nuestros hijos vayan a la escuela sin que le digan sos un villero, que todos saben que a los villeros se les discriminan y no queremos ser eso. Nosotros queremos ser parte de Paternal, pero eso vamos a seguir trabajando. Si llega a tener tratamiento, va a tener una mesa de trabajo con los distintos organismos que tiene que trabajar en el barrio y seguirá trabajando. Sabemos que es un camino largo. Yo
que tengo acá 20 años, tengo un poco de ansiedad, me gustaría ver, pero sabemos que eso. Pero a mí si me dice, si me ofrece que quieren presupuesto, no, no quiero presupuesto ahora. Yo quiero la ley. Quiero garantizar la tierra para todos. Porque por ahí capaz dice, trabajemos para el presupuesto. No. Queremos la ley y queremos trabajar. Por más que nos lleve más tiempo, quizás en 1 año, 2 años sale el presupuesto, está bien para nosotros. Seguiremos laburando, estamos para eso, y así que nada, esperemos que saben. Estamos dispuestos a pagar la tierra, estamos dispuestos a pagar la luz, a pagar el agua, como todo ciudadano. Sí. Porque sabemos que la tierra, nosotros hicimos nuestra casa en la tierra que sabemos que no es nuestra, pero a veces te lleva también el déficit habitacional que hay, no conseguís alquiler, un montón de cuestiones que te llevan, no es que queremos usurpar un lugar ni nada que se parezca. Pero si no nos viene y no tiene que cobrar, no hay ningún problema. Me parece que todos los vecinos estamos de acuerdo. Pues. Y sí, importante en este momento para mí, creo que para todos los vecinos, es el proyecto, que sale del proyecto de reurbanización. Le pedimos a todos que nos acompañe y salga la ley. Para concluir, nos preguntamos qué desafíos tenemos por delante como Ministerio Público de la Defensa para garantizar que el derecho al hábitat se cumpla efectivamente. Hay un desafío que tiene que ver con la ciudad, ¿sí? Que tiene que ver con que estos barrios sean integrados genuinamente en la ciudad, sean parte de la ciudad, no sean barrios que están en las periferias o estén afuera, sino que tengan las líneas colectivas que los atraviesan, la recolección de residuos como el resto de la ciudad, digo, y así el resto de los servicios públicos que, por ejemplo, cualquier barrio de la ciudad, sin diferencia, digo, va teniendo de un lado y del otro, ¿sí? Entonces, la integración también es una deuda pendiente de estos procesos. Pero además, un gran desafío que uno podría identificar es que estos barrios no sean absorbidos por el proceso de gentrificación que puede atravesar la ciudad, ¿sí? Y que puedan tener medidas de protección y de cuidado para que toda esta inversión que se ha hecho en viviendas sociales y en políticas de vivienda para los barrios populares puedan sostenerse en el tiempo y que no sean absorbidos por el mercado. Agregar nada más esto, que la defensa, un eje de actuación es trabajar junto con los vecinos, junto también con las organizaciones sociales, vecinales, religiosas, digamos, todo tipo de organización que tenga un real abordaje y una real integración en el barrio, porque pensamos que esa es la única manera válida de legitimar el trabajo y de darle valor al trabajo, ¿no? No es un trabajo de escritorio, o sea, tiene una parte importante en un escritorio, pero después tiene que eso también es muy importante y también muy necesario, pero después tiene una parte importante que es en el propio terreno, en el propio lugar donde se vive y donde se ven las necesidades y los problemas. Defensa Porteña Podcast es una producción del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires.